gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Patricia Villegas Marín, estoy en Caracas, Venezuela, la sede principal de Telesur, y a partir de este momento le invito para que participe junto a nosotros a través de este especial periodístico Medios sin Vergüenza. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Esta historia, como todas, tiene varios momentos. El primero de ellos sucede el 8 de diciembre del año inmediatamente anterior. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le dice a su país y al mundo que debe retornar a La Habana, Cuba, a someterse a una nueva intervención quirúrgica, de la cual se recupera en este momento. El segundo momento de esta historia periodística de hoy, que le invito a que comparta con nosotros, tiene lugar hoy. Ahí está, el ministro de Información y Comunicación de Venezuela, desde Santiago de Chile, da un nuevo parte sobre la salud del presidente Chávez y dice que evoluciona favorablemente. Un tercer momento de esta historia de hoy, los medios, los titulares, lo que usted lee a través de las redes sociales, lo que usted escucha en su emisora favorita, lo que ve en los kioscos donde se compran las revistas y los periódicos, titulares de todo tipo, con fotos, sin foto, con grafía, sin grafía, con colores, sin colores, sobre la salud del presidente Chávez. Y un cuarto momento de esta historia tuvo lugar hace menos de 2 días desde España, concretamente desde la ciudad de Madrid. El titular de uno de los diarios, digo comillas, más prestigiosos de habla hispana, así ellos se presentan, El País. Aparece una foto, dicen ellos, de Hugo Chávez, ni siquiera lo mencionan como el presidente de Venezuela, que en ese momento estaría atravesando por su proceso de operación y postoperatorio. Luego, media hora después, sacan la foto de la red y también sacan los diarios que lograron llegar a los kioscos y a los clientes habituales de este periódico español. Son negocios, son asunto de ética, es una equivocación. ¿Qué hay detrás realmente de esta publicación del País, de los medios que la replicaron? Me propongo que para comenzar también en el análisis de este hecho veamos algunas de las reacciones que durante estas últimas horas ha generado esta noticia. En el minuto 2:33 segundos fue capturada la imagen publicada por el diario El País de España, vendida como la exclusiva del presidente Chávez entubado, recibiendo tratamiento en Cuba. Pero resultó ser un video subido en YouTube en el 2008, de un paciente de 48 años de edad. Las reacciones de repudio frente a aquella grotesca imagen calificada así por el ministro de Comunicación de Venezuela no esperaron. La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo en su cuenta Twitter: en la portada del País vi una foto. Me corrijo, esa no es una foto, es una canallada. Coincidió en esa apreciación el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, quien dijo que era censurable bajo cualquier ángulo. No cree que fue un error del diario El País. Si vemos lo que ha sido la trayectoria del país en los últimos años en relación a la cobertura de Venezuela como hecho noticioso, de la cobertura de lo que es la acción gubernamental y de la política del presidente Chávez, uno podía fácilmente llegar a la conclusión de que es parte de todo un proceso de equivocado, de deformar lo que ocurre en Venezuela. Y es muy difícil atribuirlo a un error circunstancial y sobre todo por la magnitud, ya que estaba en primera página, ¿no? De igual manera es impresentable hasta para Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, abiertamente opositor al presidente Chávez. Es que eso no es un tema de libertad de expresión, es un tema de ética o un problema de irresponsabilidad, es un problema de periodismo, no es un problema de libertad de expresión. El Colegio de Periodistas de Venezuela rechaza la publicación de la foto, justifica lo ocurrido. Tú no puedes publicar algo si no estás seguro que es verdad lo que tú estás publicando. Pero evidentemente se generan estos rumores, se generan cuando tú no eres abierto y claro ante tu público, ante los medios de comunicación. El gobierno de Venezuela, en más de 20 comunicados, ha explicado la evolución de salud del presidente Chávez y en reiteradas oportunidades ya se había desmentido la falsedad de la foto. Incluso el programa Dossier, conducido por el periodista Walter Martínez y transmitido por Telesur, denunció la procedencia de la imagen 2 días antes. Esto, que dura 3 minutos, fue subido a la red en 2008 y no tiene nada que ver con lo que pretende
ese coprófago, ex embajador de Panamá en la OEA, que tomó 30 segundos de aquí. Este señor es un acromegálico, obviamente no tiene nada que ver con quien hizo querer pasar la cosa, puso 30 segundos en un ángulo determinado y se lo repartió todo el mundo en Washington. De más está decir el papelonazo de los aliados de siempre en la guerra comunicacional. Lo más grave es que el diario no utilizó el mismo espacio para corregir su error. Esta es la portada que sustituyó a la del secreto de la enfermedad de Chávez. En un pequeño recuadro mucho más abajo dice, la foto que el país nunca debió publicar. Al desplegarlo aparece la explicación en tercera persona de lo sucedido y una disculpa a los lectores por el perjuicio causado. Medios sin vergüenza y también morir en la prensa son las dos etiquetas que le proponemos. Usted use a través de la red social Twitter para que se comunique con nosotros, nos deje conocer sus opiniones, sus visiones y sus preguntas. Preguntas que también le vamos a plantear a partir de este momento a nuestro primer invitado hoy en este especial periodístico. Es venezolano, diputado del Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, profesor. Ya es jubilado de Comunicación Social de la Universidad Central de este país, su país natal, pero además es ensayista y ha escrito diversos textos sobre diversos temas que le interesan. Uno, por supuesto, los de periodismo. Arly Herrera, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Telesur. Gracias, Patricia, por la invitación. ¿Usted qué pensó o qué sintió mejor, para que empecemos con el corazón, cuando supo de esta noticia del error del periódico El País? No me sorprendió. Ciertamente es la conducta del país y de otros medios internacionales, medios de Europa y de los Estados Unidos, desde que llegó al poder el presidente Chávez. Ha sido blanco de una campaña baja, pero sistemática, de los grandes periódicos de Europa y de los Estados Unidos, los grandes medios privados. Y por lo tanto, esa fotografía, primero, no me sorprendió, y segundo, no creo en las excusas de que hubo equivocación, de que realmente una agencia los engañó. Eso es un crimen comunicacional. Y como tal, tiene su coartada. Fue premeditado, fue con alevosía, fue calculado. Pensaban que la foto iba a pasar como cierta, la iban a tomar los medios venezolanos, iban a tener al país como fuente, con una exclusiva supuesta del país, pero ocurre que se descubrió la trampa y entonces el país saca la coartada. Nos llegó de una agencia, nos llegó de por aquí. ¿Por qué un medio como El País de España, que se vende además como el periódico global en español, que sin duda, digamos, tiene dentro de la historia momentos importantes en el rol que ha jugado, juega su prestigio con un hecho como este? Porque la jugada le salió mal. Ciertamente descubren el hecho, pero para eso ya tenía coartada. Y entre esas coartadas está pues que ciertamente le llegó a través de una agencia, que ellos se reunieron. El País no es un estudiante, o sus directores, sus editores, no es un estudiante del curso propedéutico de periodismo, que está haciendo un cursito para entrar a estudiar la carrera, sino que tiene una larga experiencia en el periodismo. Para muchos ha fundado escuelas, es una referencia para quienes estudian comunicación social, de manera que allí no hay ninguna equivocación. Eso se inscribe dentro de una campaña contra Venezuela y contra el presidente Chávez, y de esto mismo, para esto que yo estoy diciendo, también tienen respuesta, burlarse, no, que están viendo conspiración y todas esas cosas. Igual lo decían cuando dieron el golpe de Estado en el año 2002, te descalificaban inmediatamente porque eso forma parte de esa coartada, esa forma de triangular las informaciones. ¿Por qué el ensañamiento con Venezuela? Mira, el ensañamiento... Sobre esa línea, digamos, del discurso, de análisis. Mira, con respecto a América Latina, en estos momentos hay una reunión de la CELAC de Europa y América Latina, y el jefe del gobierno español confundió a Perú con Cuba. Bueno, porque ciertamente estos señores siguen pensando con 500 años de distancia, cuando llegaron aquí los conquistadores. Pero además, con respecto a Venezuela, es porque Venezuela lidera en América Latina todo un proceso de transformación profunda. Y los países de América actualmente tienen gobiernos en Centroamérica, en Sudamérica, progresistas.
revolucionarios que chocan contra las políticas que tienen estos países que siempre han sido potencias dominantes. ¿Chocan contra intereses económicos? ¿De eso se trata? Se trata fundamentalmente de intereses económicos y que responden a políticas absolutamente distintas. Ellos aquí impusieron a través del Fondo Monetario esas políticas neoliberales que están haciendo sus efectos y o que están teniendo sus consecuencias en Europa. Aquí también las tuvieron. Esas políticas aquí dejaron un saldo de muertos, de desesperanza, de destrucción. Eso fue en la década de los 80, que se llamó la década perdida para América Latina. Hoy esa América Latina va por otro sendero, es dueña de sus propias decisiones y por supuesto estos señores no aceptan eso. ¿Sería válido una expresión como esta fotografía en primera plana y en las redes sociales si dijera el periódico El País: yo soy un diario con esta tendencia, soy antichavista, antikirchnerista, anticubano? Es decir, si expresaran abiertamente su posición política, ¿sería válido el uso de este tipo de ejercicio de fotografía, de titular, de...? Ese es mi culpa, no lo van a hacer, y ese, digamos, y ese exceso, ese ejercicio de sinceridad, no lo van a hacer porque realmente este es un tipo de periodismo amarillista. Es realmente lamentable que un periódico como El País haya descendido a los niveles y al expediente del amarillismo y del sensacionalismo. Patricia, el amarillismo en una época, el sensacionalismo, cuando se inicia a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, buscaba vender periódicos, era la forma de competir, el que tuviera la foto más impactante, el título más desplegado. Pero eso pasó ya de ese aspecto de competir por vender periódicos y se convierte en un instrumento político para desmoralizar a los pueblos. Cuando tú publicas ese tipo de fotos que va a recorrer al mundo, aquí en Venezuela están sacando comunicados los militares retirados con proyectos de gobierno. En los grandes medios aparecen columnistas hablando de reuniones de militares activos donde no hay libertad de expresión y te llaman a desconocer al gobierno venezolano y entonces te sacan una foto en un país con la proyección, en un periódico con la proyección del País de España, de un presidente moribundo que realmente le está diciendo a estos señores de aquí, bueno, sigan porque este señor se está muriendo, y es una foto falsa, es mentira. Pero así son las conspiraciones se montan sobre mentiras. Los Estados Unidos están cansados de este tipo de expedientes para invadir países. Un crimen premeditado. Premeditado, con alevosía y con una coartada preparada. Voy a una primera pausa en este especial Medio Sinvergüenza. Quédese con nosotros, participe a través de la red social Twitter y ya volvemos. No se habría producido esa situación con otro protagonista, porque lo que demuestra esta, insisto, tremenda metedura de pata, esta agresión a la ética del periodismo, es esa obsesión contra el presidente de Venezuela que El País demuestra no solo en esta ocasión, sino con sus informaciones habitualmente. La integración es una de las mayores aspiraciones de los pueblos latinoamericanos. Con este objetivo fue creada en febrero de 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su constitución definitiva fue firmada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2011. Con 33 países miembros, la CELAC agrupa a 550 millones de habitantes y abarca una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del esfuerzo de integración más amplio en la región e incluye sus principales economías, entre ellas Brasil, México y Argentina. Su consolidación supondría no solo la paulatina desaparición de viejas dependencias, sino la materialización de un sueño, el del libertador Simón Bolívar, quien imaginaba una América unida, solidaria y con plena independencia. Latinoamérica unida. Telesur rinde homenaje a la memoria, pensamiento y obra del apóstol de Cuba, José Martí.
Conozca más de su profundo carácter americanista y antiimperialista, del hombre que inspira a la juventud cubana, del maestro de los niños, del insigne poeta, de la música que es prosa martiana, de los lugares que evocan su presencia. Con motivo del 160 aniversario de su nacimiento, Vidas, especial José Martí, este domingo, solo por Telesur. Volvemos, estamos en Medios Sin Vergüenza y también a través de la etiqueta Morir en la Prensa usted puede participar con nosotros, dejarnos conocer sus opiniones, sus preguntas, sus impresiones, sus reflexiones acerca de este hecho, sacar algo positivo de una situación como esta, pensarlo en casa, reflexionarlo en familia, con los compañeros, con los alumnos, lléveselo a la universidad mientras se toma un cafecito o un tinto, como decimos en Colombia, converse acerca de estos hechos para que a cada uno de nosotros nos quede alguna reflexión y alguna enseñanza. Mi siguiente pregunta para el invitado de hoy, aquí en el estudio, en la sede central de Telesur, el profesor Earle Herrera, es si la foto hubiera sido verdadera, ¿había sido válido publicarla? En absoluto, porque ellos señalan que cuando una foto puede herir la susceptibilidad, fotos muy escabrosas, ellos solo la publican si le agrega algo a la información, y esa foto no agrega absolutamente nada. Esa foto busca golpear a un pueblo, a los familiares, en este caso del presidente, a sus seguidores. Como aquí en Venezuela se publicó, Patricia, hace algún tiempo una foto del Contralor General de la República, Clodovaldo Rusián, cuando le dio un ACV, un accidente cerebrovascular, y estuvo en terapia intensiva en una clínica privada. Y se publicó esta fotografía con esta leyenda. Yo no voy a mostrar la foto, por respeto, no voy a hacer lo que hacen ellos, pero aquí tienen ustedes el titular que ellos le pusieron a la fotografía de casi una página completa, exclusiva, últimas imágenes antes de partir a Cuba. Ellos dicen que la fotografía la tomó un familiar. Luego, cuando tú lees el texto de la información, dicen que los únicos que podían acceder a la terapia intensiva donde estaba el Contralor eran sus hijos. Entonces sus hijos fueron los que tomaron la foto de su padre en esas condiciones. Una foto terrible, lamentable, donde yo creo más bien que al decir que fue un familiar, este periódico o este semanario protegía a la clínica, una clínica que aquí en Venezuela, el personal que estaba atendiendo al Contralor tomó la fotografía, pero la fotografía en todo caso, Patricia, es verdad, era eso, pero no agregó nada. Pero los medios se defienden diciendo que eso hace parte de la libertad de expresión. Mira, la libertad de expresión, yo estaba leyendo el texto de un tratadista norteamericano, por cierto, que él decía, la libertad de expresión no incluye gritar fuego en un teatro repleto. La libertad de expresión realmente tiene unos límites éticos, que lo da la ética, que lo dan los derechos humanos, que lo dan los derechos a la propia imagen. Cuando tú afectas a otras personas, a los hijos, a los familiares, allí no llega la libertad de expresión. Y cuando tú utilizas ese derecho ciudadano para objetivos de otra naturaleza, como es conspirar contra un país. Se habla de derechos, pero generalmente los medios no hablan mucho de deberes, y como yo le preguntaba en el segmento anterior, tampoco dejan muy claras sus posturas, sus intereses económicos y políticos de cada corporación. Vamos a sumar a esta discusión a un joven periodista español que se encuentra en este momento en Madrid. Allí ya es altas horas de la madrugada, agradecemos que esté trasnochando para compartir este especial periodístico de Telesur. Se trata de Gonzalo Sánchez, le invito a que lo veamos aquí a través de la pantalla gigante. Gonzalo está a punto de publicar el próximo lunes un texto muy interesante sobre los intereses de Prisa en el golpe de Estado de Honduras. Así que la primera pregunta efectivamente es, ¿cuáles son esos intereses? Bienvenido, muchas gracias por este tiempo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Pues respecto a la pregunta sobre los intereses, yo creo que como siempre los intereses son pues económicos, ¿no? Y de perpetuar pues este sistema oligárquico que también le viene a las burguesías, en este caso de Honduras, para mantener sus privilegios y sus negocios con privatizaciones que lo que hacen es empobrecer pues al pueblo hondureño. Le pregunto por Prisa, en el caso hondureño, que es el libro que usted acaba de escribir y que va a salir publicado el próximo lunes, pero porque Prisa tiene intereses enormes en el diario El País de España. Sí. Los vínculos que
en el libro que se pondrá a la venta el lunes, se habla entre el grupo Prisa y el golpismo, son vínculos, como decía antes, económicos y abarcan diferentes accionistas del grupo Prisa, como pueden ser Deutsche Bank o el expresidente italiano Silvio Berlusconi, incluso también el magnate mexicano Carlos Slim. Explíquenos la participación, por ejemplo, del expresidente Berlusconi en el golpe de Estado desde la perspectiva de su investigación. Pues Berlusconi fue uno de los primeros presidentes, Italia fue uno de los primeros países que reconoció al golpismo hondureño, ¿no? Y lo que hizo Berlusconi, no con su dinero personal, sino desde Italia, fue aportar 24 millones de euros para un hospital privado, que es el Hospital Pediátrico María, de la Fundación María, que casualmente es propiedad de Mary de Flores, la esposa del expresidente hondureño Carlos Flores Facusé, que es uno de los empresarios que más dinero ha dado al golpismo hondureño. ¿Cuál fue el comportamiento a propósito de esta situación del diario El País en el golpe de Estado de Honduras? El comportamiento del País, la línea editorial, fue pues una línea totalmente a favor del golpismo, ¿no? Primero suavizando el golpe de Estado, intentando evitar decir que fue un golpe de Estado, no llamaron dictador a Micheletti en ningún tipo de momento. Fue una línea editorial de amistad, se podría decir, con el golpismo hondureño. Ahora, tú identificas, Gonzalo, 3 elementos de esta conspiración y de estos intereses económicos alrededor de la relación del grupo Prisa con el golpe de Estado de Honduras. Me gustaría que nos explicaras, ya nos contaste cómo fue lo de Berlusconi, de acuerdo a tu investigación, pero cómo está vinculado Slim y también cómo está vinculado el Deutsche Bank. Pues Deutsche Bank está vinculado porque en el momento de hacer esos negocios, en este caso con Pepe Lobo, que es el continuador de la dictadura hondureña, Deutsche Bank tiene también participación en una empresa de construcción que se llama OHL, cuyo presidente se reunió con Pepe Lobo semanas después de haber ganado en esas fraudulentas elecciones a las que la resistencia no pudo presentarse. Entonces, fruto de esa reunión y después de que Pepe Lobo privatizase el agua, la empresa OHL obtuvo unas concesiones de obra que de otra manera no hubiera podido conseguir. Si hubiera estado Zelaya en el poder y el proceso constituyente de la cuarta urna hubiera llegado al proceso final, no hubiera podido darse ese negocio. Ahora, Gonzalo, cuando usted se dio cuenta de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que hoy analizamos en este especial periodístico de Telesur, de esa foto falsa publicada en primera plana del diario El País de España, ¿qué pensó? Pues me embargó un sentimiento de indignación e impotencia, no de sorpresa, porque los que seguimos El País, lo vemos todos los días, ya estamos acostumbrados a las tergiversaciones y manipulaciones que el país hace contra Venezuela. Pero sentí impotencia sobre todo porque un crimen periodístico de tal calibre, que raya lo inmoral, pueda quedar en la más triste impunidad. Eso es lo que más me dolió, lo que más me duele. Las excusas que da el diario El País, ¿qué le parecen a usted? ¿Lo convencen? Pues la verdad es que no me convencen y me parecen demasiado pobres. Yo lo que creo que debería hacer el país es dar el mismo espacio que hizo para esa manipulación a pedir disculpas. Eso como mínimo. Gonzalo, teniendo la oportunidad, por supuesto, de leer casi que en primicia este libro que sale publicado el próximo lunes, me preguntaba por qué un joven periodista español se interesa por este proceso en Centroamérica, por el golpe de Estado en un país como Honduras. ¿Qué lo hace a usted poner el foco, la mirada en esta situación y en el papel de los medios de comunicación en ella? Pues la verdad es, como dijo el Che Guevara, hay que poder temblar de indignación con cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y yo, como me considero modestamente un revolucionario, pues no puedo dejar pasar ninguna injusticia y mucho menos todo lo que está sufriendo el pueblo de Honduras. Así que es una necesidad de sacar a la luz todo ese sufrimiento y la lucha del pueblo de Honduras para que la gente pueda conocerlo. Porque si dependemos de medios como El País para conocer la realidad de Honduras, pues estamos apañados, vamos. El sueño liberador convertido en pesadilla es el texto de Gonzalo Sánchez que nos ha acompañado hoy en este especial periodístico de Telesur. Nuevamente, gracias a usted por estar con nosotros aquí esta noche y mucha suerte con el libro. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban los intereses económicos que vinculan justamente a uno de los grandes accionistas propietarios del diario El País de España con el golpe de Estado de Honduras en la tesis de nuestro invitado desde Madrid.
¿Quiénes hacen parte realmente del diario El País? ¿Quiénes están detrás de él? ¿Por qué es un buen negocio un medio de comunicación? Por lo siguiente, lo señalaba alguien que también ha estado en el centro de esta lucha entre las fuerzas revolucionarias y los grandes medios privados de comunicación, el presidente de Ecuador, Correa. Esa relación que él llamaba, no recuerdo si endogamia o algo así, entre el sector financiero y los medios de comunicación. Entonces, los sectores financieros actualmente lo primero que hacen es comprar un medio de comunicación social, porque te tienen, además del poder económico, te tienen lo que ellos llamaron alguna vez el cuarto poder, y que realmente se convirtió en el primer poder, que impone gobierno, que quita gobierno. Y el país, por supuesto, de aquel país que nace después del franquismo y que con una aureola de izquierda, a un país al lado de los intereses neoliberales, de los intereses más reaccionarios, que no tiene ninguna diferencia con la derecha española. Poniéndome de abogado del diablo, dirían lo mismo de los estados que apoyan proyectos comunicacionales, como por ejemplo el caso de Telesur, canal que además en el cual yo tengo altas responsabilidades. ¿Qué contestaría usted a eso? Bueno, eso sería una larga historia, porque los proyectos comunicacionales de América Latina y del tercer mundo preceden, pero con largo tiempo, al gobierno del presidente Chávez y a los gobiernos de Cristina Kirchner, de Evo Morales. Siempre fue un clamor por un nuevo orden informativo internacional, y de eso hay toda una literatura, pero nunca hubo gobiernos que realmente tuvieran la voluntad de hacer realidad eso, como es el caso de Telesur, pues. Pero de hace mucho tiempo, inclusive de los años 60, cuando en la UNESCO se planteó ese tema, los Estados Unidos le quitó su aporte a la UNESCO, le quitó su aporte, y hasta ahí llegó el debate sobre un nuevo modelo de comunicación para el mundo. Que la pregunta que está de fondo es si estamos hablando de periodismo o estamos hablando de negocios. Aquí les presentamos algunos elementos para que usted tome su propia opinión. Fotografía. ¿Quién fue Jesús Polanco? En 1958 funda la modestísima editorial santillana de manuales jurídicos. En 1969, el franquismo implementa modernización en la educación. Polanco logra infiltrar los contenidos y se adelanta a sacar millones de libros de texto educativos. Comienza su fortuna. Algunos datos sobre su vida. En 1972 inyecta capital en la naciente promotora de informaciones Prisa, que da origen al diario El País. 1982, el apoyo del diario El País al candidato del PSOE, Felipe González, es decisivo. 1983, adquiere la mayoría de acciones de Prisa. 1984, es nombrado presidente de Prisa. 1985, incrementa en 35% las acciones en la cadena estatal de Radio Ser, y ya en 1991 se hace con el 25% que poseía todavía el Estado. 1989, se denuncia trato privilegiado del Ejecutivo hacia Jesús Polanco, que avanza la concentración de medios de comunicación tanto en España como en América Latina. 1999, Prisa adquirió el 19% de Caracol Radio al grupo empresarial Bavaria de Colombia. 2000, Prisa constituye en Miami el Holding International de Radio Grupo Latino de Radiodifusión, que integra 105 emisoras en Chile, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Francia. 2003, se consolida Localia TV, marca que agrupa las televisiones locales del Grupo Prisa. 2007, fallece Jesús Polanco.